Arely, estábamos platicando, hoy es 30 de abril, Día del Niño, día de mucha celebración, día de consentirlos sin duda alguna, pero también es un día para ponerle atención a los más vulnerables. Y estaba leyendo unas cifras que están prácticamente recién salidas del horno, que entrega el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, y nada más y nada menos dice que en el país hay 20.7, redondeándolo, 21 millones de niños y adolescentes que viven en algún tipo de pobreza, y advierte el Coneval que en caso de no darle atención prioritaria a este asunto, se puede volver permanente y sus consecuencias serían irreversibles. Y para platicar de este tema, agradecemos mucho que nos tome la llamada justamente al titular de Coneval, a Gonzalo Hernández Licona. Gonzalo, muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada. Le quiero preguntar por qué irreversible estas consecuencias, es decir, son escalofriantes ya de por sí estos números, 21 millones de niños y jóvenes en pobreza en este país, es prácticamente uno de cada cinco, ¿no? Hola Claudio, muy buenos días. Arely, ¿cómo les va? Efectivamente, el documento que publicamos, que es parte de de la información que tiene Coneval de manera sistemática, nos muestra que si bien hoy es un día que hay que celebrar, a la infancia hay que celebrarla, la oportunidad, las esperanzas que nos dan los niños hacia un México mejor siempre hay que festejarlas, pero en medio de ese festejo, Claudio, también es importante ver las cifras de la situación de los niños en muchas áreas, ¿no? En el caso de Coneval tenemos la medición de pobreza y como tú bien lo decías, 20.7 millones de niños y adolescentes en pobreza, que hay que, especialmente para este grupo, especialmente para los niños más chicos, especialmente para los niños entre 0 y 5 años, es importante poner mucha atención porque se ha mostrado que podría haber efectos irreversibles en materia de nutrición, en materia de aspectos cognitivos, Claro. si a los niños más pequeños no se les atiende su problemática de desnutrición, si fuera el caso, su problemática educativa. Y lo que queremos en México es que los niños de hoy efectivamente sean el futuro y la esperanza mañana, y para que eso suceda, pues sí es importantísimo que lleguen a la niñez más entrada a la adolescencia y después a la juventud con las mejores herramientas posibles. De por sí, Gonzalo, los niños ya es un sector vulnerable, pero creo que la cosa empeora cuando hablamos de niños indígenas, ¿no? Así es, la pobreza de la población en general de los niños es 52% más o menos, que se puede elevar a 78% cuando son niñas y niños indígenas, 78.2% adolescentes indígenas, es decir, dentro de la población, niños, niñas y adolescentes, hay población como la indígena que requieren todavía mayor atención. Hay población con discapacidad que requiere todavía mayor atención y eso nos fuerza, Claudio, Sí. a duplicar las acciones de política pública para esta población del país. ¿Qué otros factores representan un peligro para los pequeños? Porque hablamos de la pobreza en general, pero debe tener factores que están divididos en este informe con respecto a la salud, con respecto a la alimentación, con respecto a que no tienen otra oportunidad de vida real. Hay en el informe de Coneval y la propia medición de pobreza, Arely, nos da guías de qué elementos van bien, qué elementos tenemos que reforzar. ¿En cuáles vamos bien? Entonces, tenemos que, digamos, los niños en edad de ir a primaria, por ejemplo, casi el 98% de los niños que tienen que ir a primaria van y asisten a la escuela en primaria. Casi 95% van a secundaria, pero la problemática empieza a ser complicada al pasar a educación media superior y terminar educación media superior. Ahí la matrícula se cae de manera importante y por lo tanto el propio informe de evaluación y una recomendación general hacia los partidos políticos es que si hubiera un grupo importante al cual hay que apoyar en los siguientes años, es esa transición del niño y el adolescente para terminar
la educación media superior. Es esa franja en donde creemos desde el Coneval que hay que poner mucha mayor atención en el caso educativo. Y por supuesto, decíamos hace rato, en el caso alimentario, cuando hay desnutrición crónica, al inicio es importantísimo poder resolverla de manera importante. Es importantísimo que cuando surge la anemia, que la anemia es, por cierto, muy común en México, prácticamente para muchos sectores y para muchos, incluso deciles de ingreso, pero cuando no se sale rápidamente de la anemia, tenemos efectos irreversibles en el futuro. Gonzalo, me gustaría también tocar el tema del trabajo infantil. De acuerdo con la encuesta nacional de ocupación de empleo del año 2015, 2.5 millones de niños y adolescentes entre 5 y 17 años estaban trabajando, pero de ese número, el 89.6% hacía ocupaciones que no están permitidas. Así es, aquí hay un elemento bien importante. Decíamos lo fundamental que es que los niños y niñas lleguen a niveles de educación, por supuesto, de preferencia hasta universidad, pero por lo menos, como dice la Constitución, obligatorio hasta media superior. Y no sucede muchas veces cuando los niños tienen que trabajar para solventar, para ayudar con el ingreso de los hogares. Es decir, uno de los problemas más importantes por los cuales se detiene la educación de niños, niñas y adolescentes es porque tienen que trabajar. Entonces, estos 2.5 millones de niñas y niños deberíamos de verlos sobre todo en la escuela, sobre todo estudiando, claro, y no buscando un empleo, sobre todo a edades muy, muy tempranas. Es decir, los niños deben estar estudiando y luego lentamente se pueden ir incorporando en el trabajo, en los veranos, etcétera, pero no para impedir que vayan a la escuela. Gonzalo Hernández Licona, titular del Coneval, le agradecemos muchísimo por tomarnos la llamada y para platicar sobre este día que sí es de fiesta, pero también hay que voltear a ponerle el ojo a los más vulnerables. Muchas gracias por esta llamada. Gracias, Claudio Aureli, un abrazo.